Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia y el alma de un auténtico coloso de Turquía, el Fenerbahçe Spor Club. Tenemos delante un análisis bastante detallado que lo repasa todo, desde su fundación en el Imperio Otomano hasta sus grandes leyendas más recientes. Sí, Pero, a ver, la idea no es soltar aquí una lista de títulos y ya está, ¿no? Lo que queremos es intentar entender qué es lo que convierte a este club en una institución tan legendaria. exacto. O sea, ¿cuáles son esos momentos clave, esas personalidades que han forjado su identidad durante más de un siglo? Totalmente. Y es que analizar la historia del Fenerbahçe es, en cierto modo, ver un reflejo de la historia del deporte en Turquía. Lo que vamos a ver es cómo ese éxito inicial, casi desde el principio, sentó las bases para un dominio y una mentalidad que, bueno, llega hasta hoy. Vale, pues vamos a desgranarlo. Empecemos por el principio de todo, que nos lleva muy atrás, al 3 de mayo de 1907. El club nace en Kadıköy, un distrito de Estambul, y lo fundan tres personas, Ziya Sungülen, Ayetullah Bey y Necip Okaner. Ajá. Y algo que no ha cambiado desde ese primer día, sus colores, el amarillo y el azul marino. Y fíjate que es curioso, porque esos colores que dicen que se inspiraron en los narcisos que había por la zona, se convirtieron en una identidad potentísima. En una época de cambios brutales para el país, tener un símbolo tan constante te da una idea de la importancia social que tenían estos clubes. Eran como anclas. Claro, y esa identidad se tradujo en victorias muy rápido. Hoy todos conocemos la Super League turca, pero antes de eso ya había fútbol muy competitivo allí. ¿Sí? En nuestros apuntes se habla de dos torneos previos, el Campeonato de Fútbol de Turquía y el Milli Kume. Exacto. Esas eran, por así decirlo, las competiciones de máximo nivel antes de la liga profesional moderna. Y es aquí donde se empieza a forjar la leyenda. Del Campeonato de Turquía, que se jugó hasta el 51, se llevaron 3 títulos. 3 títulos. Pero en el Milli Kume, que era una especie de liga nacional que duró hasta el 50, su dominio fue aplastante. Ganaron 6 de las 11 ediciones que se jugaron. Espera, 6 de 11. O sea, eso es más de la mitad. Es una barbaridad. Es una barbaridad, sí. Esto demuestra que no estamos hablando de un club que se hizo grande de repente. No, para nada. Ya eran el equipo a batir antes de la era profesional. Nacieron con esa vocación de ser los mejores y lo demostraron desde el primer momento. Y esa hegemonía inicial es la que crea una base de aficionados y una exigencia que llega hasta hoy, supongo. Sin ninguna duda. Claro, y esa exigencia nos lleva directos a la era moderna, con la Super League que se crea en el 59. Y aquí el dato es, es abrumador. 19 títulos de liga. Uf, sí. De hecho, ganaron la primerísima edición. ¿Fue una sorpresa o simplemente la continuación lógica de lo que ya venían haciendo? Buena pregunta. A ver, sorpresa no fue ninguna. Era lo que se esperaba de ellos. Eran la potencia establecida. Lo que sí es de verdad destacable es la capacidad de mantenerse ahí arriba durante décadas. Muchos clubes tienen una edad de oro, ¿no? Pero es que el Fenerbahçe supo reinventarse para ganar en los 60, en los 70, en los 80, en los 2000. Es verdad, viendo la lista de años en los que fueron campeones, es como un goteo constante. 59, 61, 68, 74, 83, 89 y así hasta el nuevo siglo. Exacto. Pero aquí hay algo que me llama la atención. El último título de liga que tenemos apuntado es de la temporada 2013-14. Efectivamente. Eso es más de una década sin ganar la liga. Teniendo en cuenta la historia que estamos contando, eso para ellos debe sentirse como una eternidad. Esa es la clave. El éxito casi ininterrumpido que muestra su historia convierte esta sequía actual en una anomalía, casi en un trauma para su afición. Su propia historia de éxito es la vara con la que se les mide, y es una vara muy alta. Claro. Y la grandeza no se mide solo en ligas. También tienen un buen puñado de copas. 7 copas de Turquía y 8 supercopas. Y si cruzamos los datos, vemos la prueba definitiva de su poder en ciertas épocas. Los famosos dobletes, ganar Liga y Copa el mismo año. Ajá. Lo consiguieron en la temporada 67-68, en la 73-74 y en la 82-83. Esos años son la confirmación de una superioridad absoluta. Es decirle al resto del país, este año el fútbol es nuestro. Y de nadie más. Entonces, a nivel nacional, potencia indiscutible. Pero la pregunta siempre es la misma con los grandes dominadores locales.
¿Pudieron llevar ese poderío a Europa? Ese fue, durante mucho tiempo, el gran reto. Y bueno, dieron un primer aviso relativamente pronto. En 1968 ganaron la Copa de los Balcanes. Un torneo regional importante en la época. Sí, fue como una primera declaración de intenciones. Un hola, estamos aquí. Un primer paso. Vale. Pero el salto de calidad llega con las grandes competiciones de la UEFA. Nuestra cronología destaca dos campañas que parecen un antes y un después. La primera, en la Champions League de 2007-2008. Uf, esa campaña fue tremenda. ¿Llegaron a cuartos de final? Sí, lo hicieron dejando por el camino a equipos como el Inter de Milán en la fase de grupos y al Sevilla, que era un peso pesado europeo, en octavos. Al Sevilla. En una tanda de penaltis agónica. Esa noche fue una de esas que forjan la identidad europea de un club. Pero el hito que de verdad los pone en un lugar especial en la historia de su país, y el informe lo subraya en negrita, llega en la temporada 2012-2013. Sí. Se plantan en las semifinales de la UEFA Europa League. Y aquí hay un dato que lo cambia todo y que es un orgullo tremendo para su afición. El análisis destaca que el Fenerbahce es el primer y único equipo turco en jugar una semifinal de una competición principal de la UEFA. El único. El único, hasta la fecha. Esto ya no es solo una buena campaña, es historia pura. Es un techo que, de momento, solo ellos han tocado en Turquía. Les da un argumento definitivo en cualquier discusión. Totalmente. Un logro que nadie les puede quitar. Pero claro, no se puede entender al club sin hablar de sus leyendas. Los trofeos están ahí, pero el alma la ponen los cracks. Desde luego. Y al repasar la historia, hay varios nombres que son fundamentales. Hay que empezar por uno que es casi sinónimo de Fenerbahce. Lefter Küçükandoniadis. Lefter. Le apodaban Ordinarius. Un apodo muy curioso para un futbolista. Ordinarius es algo así como catedrático o profesor emérito. Exacto. ¿Y por qué se ganó ese mote? Pues porque, según cuentan las crónicas, leía el juego de una forma que nadie más podía. Era como si estuviera dando una lección en el campo, siempre 2 o 3 pasos por delante del rival. No era solo un goleador, que moviera, sino el cerebro que hacía funcionar todo. Para la afición, Lefter es más que un jugador, es un estándar de excelencia. Qué bueno. Y luego hay otra figura que a mí me ha dejado alucinado. Can Bartu. Uf, Can Bartu. Es que nuestros apuntes destacan algo increíble, que fue internacional con Turquía en fútbol y en baloncesto. Sinceramente me cuesta imaginarlo. Es un caso prácticamente único en el deporte mundial, un talento atlético fuera de serie. Pero su legado en el club va más allá. Fue de los primeros grandes talentos turcos en triunfar fuera, en una liga potente como la italiana, en la Fiorentina, en el Venecia. Abrió un camino. Exacto. Can Bartu representó la apertura del Club Europa. Demostró que un jugador turco podía codearse con los mejores. Y si de ese pionero saltamos a la era moderna, el gran ídolo extranjero, el héroe de este siglo, es brasileño, Alex de Sousa. Alex, palabras mayores. Estuvo de 2004 a 2012, y por lo que se lee aquí, su impacto fue total. Absoluto. Alex de Sousa es el ejemplo perfecto de cómo un jugador extranjero puede entender la idiosincrasia de un club y convertirse en leyenda. Era el capitán, el 10 clásico, con una zurda mágica, un liderazgo silencioso pero implacable. Se convirtió en el faro del equipo durante casi una década. Se pueden agrupar algunas de estas leyendas por el tipo de jugador que eran, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, si Alex era el cerebro y la clase, también estaba el artista, el genio impredecible. Y ese era Ridvan Dilmen, el Sheitán Ridvan. El demonio Ridvan, por las lesiones. Y en el otro extremo, supongo, tenemos al jugador que representa la lealtad, el carácter del club. Exacto. Y ahí el nombre que sobresale es Volkan Demirel, el portero. Volkan. El guardián de la portería durante una eternidad, uno de los que más partidos tiene. Pero más allá de sus paradas, se le recuerda por su garra, por echarse el equipo a la espalda en los momentos calientes, sobre todo en los derbis. Era el aficionado en el campo. Y no podemos olvidar a los jefes del centro del campo. El informe menciona a dos: August Chetin, el imperator, y más recientemente a Emre Belözoğlu. Dos cerebros de épocas distintas. Eran los entrenadores dentro del campo. Tenían el mapa del partido en la cabeza, una inteligencia táctica superior. Los equipos campeones se construían a su alrededor. Hasta ahora todos son héroes del césped, pero en nuestras notas aparece una figura clave que no marcaba goles, pero que cambió el club para siempre.
Aziz Yildirim, Uf, sí. el presidente que estuvo al mando 20 años, de 1998 a 2018. ¿Puede un presidente ser considerado una leyenda al mismo nivel que un jugador? Esa es una pregunta muy interesante. Y la historia de Yildirim en el Fenerbahce nos dice que sí, pero de otra manera. Su legado no se mide en goles, sino en ladrillos y en visión de futuro. La modernización del estadio, ¿no? Fue él quien impulsó la modernización total del estadio Shukru Saracoğlu, convirtiéndolo en uno de los mejores de Europa. Y sobre todo tuvo una visión polideportiva. Es verdad. Se menciona el éxito brutal en baloncesto ganando la Euroliga y también en voleibol. Y gran parte de ese éxito se gestó bajo su mandato. Invirtió muchísimo y convirtió al Fenerbahce en una superpotencia deportiva, no solo futbolística. Su impacto fue estructural, cambió la dimensión del club. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la imagen final? Estamos ante un club con más de 100 años, un palmarés que demuestra una dominación casi constante, hitos pioneros en Europa y una identidad forjada por leyendas de todo tipo. Exacto. La evaluación general es clara. Es uno de los clubes más laureados de Turquía. Un dato que no hemos dicho y que es brutal. Nunca ha descendido de categoría. Nunca. Lo que habla de una estabilidad y una grandeza sostenidas en el tiempo. Y como decíamos, su éxito va mucho más allá del fútbol. Es una institución total. Una historia increíble, sin duda. Y para terminar, me quedo con una idea que me parece fascinante y que este análisis pone sobre la mesa. Hemos hablado de leyendas como Lefter o Alex de Sousa, genios cuyo talento en el campo definió épocas. Pero también hemos hablado de un presidente, Aziz Yildirim, que durante 20 años transformó la infraestructura y la ambición del club desde un despacho. Dos tipos de legado muy distintos. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta para reflexionar. ¿Qué define con más fuerza la edad de oro de un club? ¿Es esa explosión de éxito y títulos liderada por un jugador generacional, un talento irrepetible? ¿O es en cambio ese largo periodo de crecimiento, de estabilidad y visión a largo plazo bajo un liderazgo fuerte fuera del campo? La historia del Fenerbahce nos demuestra que ambas cosas pueden crear una leyenda.